Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, es uno de los asesinos seriales más temidos de la historia contemporánea. Su nombre quedó marcado en la criminología por la magnitud de sus crímenes y por el desconcertante desenlace de su caso. Nacido en Colombia, sus delitos se extendieron también a Ecuador y Perú, y aunque confesó haber asesinado a más de 300 niñas, únicamente se confirmaron judicialmente 110 homicidios en Ecuador. Hoy, más de 4 décadas después de su detención, su paradero sigue siendo un enigma. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la violencia. Su padre murió antes de que él naciera, y su madre, que ejercía la prostitución, lo maltrataba con frecuencia. López declaró en entrevistas posteriores que fue testigo de escenas de violencia desde pequeño y que llegó a ser expulsado del hogar cuando aún era un niño. Sobrevivió en las calles de Bogotá, donde fue víctima de abusos, lo que terminó de moldear una personalidad marcada por la marginalidad y el resentimiento. A los 21 años, en 1969, fue arrestado por robo de automóviles y condenado a prisión en Colombia. Allí permaneció varios años, y diferentes relatos sugieren que sufrió violencia dentro de la cárcel. Fue liberado en 1978, tras cumplir aproximadamente 9 años de condena. Tras salir de prisión, López comenzó a desplazarse por países andinos, primero por Perú y posteriormente por Ecuador, aunque también regresaba con frecuencia a Colombia. Durante este periodo inició su actividad homicida sistemática. Su objetivo eran niñas de entre 8 y 12 años, en su mayoría pertenecientes a comunidades pobres e indígenas. Según sus propias confesiones, las atraía ofreciéndoles pequeños regalos o favores, ganándose su confianza para luego secuestrarlas. Una vez en su poder, las agredía sexualmente y finalmente las estrangulaba. La magnitud de sus crímenes pasó desapercibida durante un tiempo debido a las limitaciones de las autoridades en las zonas rurales y a la falta de denuncias formales en comunidades marginadas. La situación cambió en 1980 en Ambato, Ecuador. En esa ciudad se multiplicaron las denuncias por desapariciones de niñas, lo que generó gran alarma social. A comienzos de marzo, Pedro Alonso López intentó secuestrar a una menor en un mercado local. Los comerciantes y vecinos, alertados por su comportamiento, lograron detenerlo y entregarlo a la policía. Fue en ese momento cuando se descubrió la magnitud del caso. Durante los interrogatorios, López confesó haber asesinado a más de 200 niñas en Ecuador y decenas más en Perú y Colombia. Para demostrarlo, llevó a las autoridades a varios lugares donde había enterrado a sus víctimas. En esas zonas se hallaron decenas de cuerpos, con cifras que oscilan entre 53 y 57 en un mismo punto, aunque el número oficial y judicialmente confirmado en Ecuador ascendió a 110. Estas pruebas resultaron fundamentales para la condena. Ese mismo año, en 1980, fue juzgado en Ecuador. A pesar de la magnitud de sus crímenes, la legislación vigente en aquel momento establecía que la pena máxima era de 16 años de prisión. Sin importar el número de homicidios cometidos, López fue condenado bajo ese marco legal y cumplió la mayor parte de su pena en la prisión García Moreno, en Quito. Tras 14 años de reclusión, fue liberado en 1994 por buena conducta. Después de su liberación en Ecuador, López fue deportado a Colombia. Allí un tribunal evaluó su estado mental y determinó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico. Permaneció en ese centro durante 4 años. En 1998 fue declarado sano y puesto en libertad bajo la condición de reportarse periódicamente ante las autoridades. Sin embargo, no cumplió con esas obligaciones y desapareció. La última prueba documentada de la presencia de Pedro Alonso López se remonta a septiembre de 1999, cuando acudió a una oficina de la Registraduría Nacional en Bogotá para renovar su cédula de ciudadanía. Desde entonces, no existen registros oficiales sobre su paradero.
No hay constancia de nuevas capturas ni de su fallecimiento. En 2002, la policía colombiana solicitó a Interpol una notificación por un feminicidio, cometido con un modus operandi similar al de López. Sin embargo, esa notificación fue retirada en 2005. Actualmente, septiembre de 2025, no hay registros públicos de que Interpol mantenga una orden activa de búsqueda contra él. Cabe precisar que algunas solicitudes de búsqueda pueden mantenerse en carácter reservado, por lo que no es posible afirmar con total certeza que no existan investigaciones en curso. El número de víctimas atribuidas a López es motivo de debate. Mientras que él confesó más de 300 asesinatos en Colombia, Ecuador y Perú, lo comprobado judicialmente en Ecuador es de 110 casos. Esto lo coloca entre los asesinos seriales más letales de la historia documentada. El resto de los crímenes atribuidos se basan en sus declaraciones y en la desaparición de niñas en la región durante los años en los que estuvo activo, aunque no todas pudieron ser verificadas. En la actualidad, el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo desconocido. Si continúa con vida, tendría 76 años de edad. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su captura ni su muerte. La incertidumbre sobre si sigue libre, oculto o incluso fallecido sin registro, convierte este caso en una de las historias más inquietantes de la criminología latinoamericana. La historia de López está rodeada de controversias. Durante años, el libro Guinness de los Récords lo catalogó como el asesino serial más prolífico del mundo, pero en 2005 retiró esa categoría para no dar notoriedad a los criminales. Otro punto polémico es la cifra exacta de víctimas, ya que varía entre fuentes. Mientras unos reportes destacan los 53 o 57 cuerpos hallados en un punto, lo oficialmente comprobado y judicialmente aceptado en Ecuador es de 110 asesinatos. También ha habido confusión sobre su estatus en Interpol. Aunque algunos medios siguen afirmando que está en la lista de los más buscados, lo cierto es que la notificación internacional fue retirada en 2005 y no existen pruebas públicas de que se mantenga activa. Pedro Alonso López, el llamado monstruo de los Andes, es un caso que desafía a la justicia y a la memoria colectiva. Un hombre que aprovechó las debilidades legales de 3 países y las condiciones de extrema vulnerabilidad de sus víctimas para llevar a cabo uno de los crímenes seriales más escalofriantes de la historia. A día de hoy, sigue siendo un misterio si este asesino que confesó haber acabado con la vida de más de 300 niñas continúa vivo o no. Su historia es recordada no solo por la magnitud de los crímenes, sino también por las fallas institucionales que le permitieron recuperar la libertad. El monstruo de los Andes permanece, todavía, como una sombra sin resolver.